Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 16 de Visual University. Mi nombre es Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Hugo Rodríguez, fotógrafo especializado en el lado técnico de la fotografía. El caso de Hugo es interesante porque, al igual que Iker, con el que hablé en el episodio 13, Hugo no vive de vender sus fotos. Él se ha especializado en el lado técnico de la fotografía y da cursos y ayuda a empresas y profesionales con el color, calibración de monitores, impresoras, etc. Además es autor de varios libros, algunos de los cuales me parecen de lectura obligatoria para todo fotógrafo. Antes de dar paso a Hugo, quería comentaros que además de iTunes, iVoox y en la web podéis encontrar el podcast en nuestro canal de YouTube, además de otros videotutoriales interesantes. El canal de YouTube es visualuniversity.com/YouTube. También tengo una cuenta de Instagram donde podéis ver una muestra del trabajo de los entrevistados. El usuario es Visual University. Me encantaría saber vuestra opinión del podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Podéis contactar conmigo a través de la web o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde está disponible el podcast. Después de esta introducción, os dejo con Hugo Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Hugo Rodríguez. Bienvenido, Hugo. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas y hola a todos. ¿Qué tal? Un placer tenerte en el podcast. Para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues mi caso es un tanto peculiar. Yo, digamos, me dedico principalmente a la docencia de la fotografía, aunque estudié y me formé durante 5 años, lo que sería un poco la carrera de fotografía aquí en Barcelona, en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, y con la idea de digamos, montar un estudio de fotografía, ¿no? O algo así. No sabía muy bien el qué. De esto te hablo, pues que yo terminé, pues más o menos era el año 98. Sí. Pero bueno, al final, una serie de casualidades y tal, pues hicieron que empezara, digamos, dando clase en la misma escuela donde yo estudié, y ahí me quedé. Me gustaba mucho, me di cuenta que me gustaba mucho enseñar, que disfrutaba pues como un enano, y nada, pues me dediqué totalmente a la docencia. Entonces, yo vivo, digamos, más de mis cursos y de mis conocimientos, que no de vender fotos, ¿no? Alguna he vendido, pero vamos, muy poquitas. Y normalmente no hago, digamos, no hago encargos de fotos y tampoco me los piden generalmente, aunque si me hicieran alguno en particular interesante tampoco lo iba a decir que no, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, pues me considero fotógrafo. Y es lo que te Ya está. gusta, claro, también, ¿no? Exacto, exacto. Pero vamos, que digamos, mi campo es más la docencia y luego en los últimos años, pues como la docencia está un poco mal en este país, Sí. porque bueno, por varias razones, ¿no? La crisis, hay mucho intrusismo laboral de gente que no es, digamos, profesional de la docencia, ¿no? Y pues entonces me he metido mucho en el campo del asesoramiento profesional, es decir, aparte de las clases y cursos pues en escuelas o en entidades, ¿no? En organismos, asociaciones, universidades, etc., pues mucho asesoramiento personalizado a profesionales, a fotógrafos, a empresas, etc., ¿no? Y entonces por ahí también pues he tirado mucho. Sí. Y así, rebobinando un poco, cuéntame tu historia, un poco dónde naciste, cómo creciste, en qué momento entró la fotografía en tu vida. Pues bueno, supongo que como todos debo tener una historia curiosa. Yo nací en Madrid. Allí pasé muy pocos años, creo que fueron mis primeros 5 años, no recuerdo casi nada. Y luego nos fuimos a vivir a un pueblecito en Galicia, muy pequeño, que se llama Aspontes de García Rodríguez, porque allí hay una central de Endesa. Entonces mi padre pues trabajaba ahí en Endesa, ¿no? Entonces estaban montando la central y tal. Allí pasamos 7 años, si no recuerdo mal, hasta 1983, que entonces nos mudamos a Ponferrada, en la provincia de León, muy cerquita de Galicia. Y ya allí, ya en el instituto, pues recuerdo que
bueno, por una novia que tenía, pues quería sacarle fotos, ¿no? Para tener fotos de ella. Porque además, claro, de aquella todavía se hacía la mili, no sé si te acordarás. Sí, Y a mí me tocó hacerla. sí. Además, yo fui de un poco de las últimas promociones que me tocó hacerla, me cago en la leche, con perdón. Yo, yo, Y yo me libré por los pelos, por los pelos. pues yo no, yo me tocó 9 meses, que no sé si Sí, recuerdas que hubo ahí una reducción que pasaron de un sí. año a 9 meses, pero bueno, que 9 meses de mi vida tirados por el retrete porque no sirvieron para prácticamente nada. Entonces, claro, como me iba para allá, y claro, iba a pasar evidentemente mucho tiempo allí, digamos, solo, ¿no? Sin mi novia, pues entonces que quería hacerle fotos. Entonces me compré una compacta muy sencillita y entonces le iba haciendo fotos, así buscaba algún parque, ¿no? Que tuviera así un fondo un poco interesante y tal. Yo no tenía ni idea de fotografía, ¿eh? Te hablo de que vamos, yo, o sea, aficionado y principiante total. Y Sí, entonces me parece que fue en un viaje de fin de curso que se estropeó la cámara. No sé qué pasó, ya ni me acuerdo, pero no funcionaba. Y entonces justo al poco tiempo ya me tocaba irme a la mili. Y entonces yo quería también llevarme una cámara y a la mili para hacer también fotos de cómo era aquello y traer de vuelta y enseñar, ¿no? Entonces, como se estropeó la mía, le pedí a mi padre la suya, que él tenía una reflex, que ya, digamos, para mí era ya una reflex de las buenas, que era sí, una Zenit, de esas rusas, sí. que es un tanque y que es una cámara que es, vamos, malísima. O sea, es una reflex de lo más básico y barato y simple y sencillo que hay. Pero oye, era reflex y tenía una óptica que era 100 veces mejor que la de mi compacta, ¿no? Y además, precisamente como era reflex, pues ya tenía el aro de enfoque, el diafragma y tal. Y entonces fue ahí cuando yo empecé un poco a interesarme porque recuerdo cuando miré por primera vez a través del visor reflex de esta Zenith, claro, quedé asombrado de la claridad con que se veía la imagen, de lo que era poder enfocar, que yo no sabía ni era consciente de que eso se podía hacer y no lo había visto nunca, ¿no? Entonces el hecho de girar el aro de enfoque y ver que enfocabas y desenfocabas el fondo me parecía alucinante, ¿no? Entonces me llevé la cámara y bueno, con una explicación que me hizo mi padre así un poco muy básica acerca de cómo ajustar la exposición, pues con eso ya fui haciendo mis primeras fotos ahí en el cuartel. Y bueno, pues quedaron bien, alguna quedó bien y bueno, o sea, era una foto correctamente hecha, ¿no? Allí pues delante de un helicóptero y cosas así, ¿no? Sí. Y claro, entonces ya quedé prendado porque me parecía una pasada digamos, la diferencia de calidad, ¿no? Con la otra cámara. Y entonces cuando terminé la mili, creo que fue, entonces ya me planteé yo comprarme una. Y entonces estuve ahorrando y recuerdo que salió una oferta de una Zenit, precisamente, o sea, de otra similar, y que venía de oferta con una tienda de campaña. Entonces, y que seguro que, pues algún oyente, pues eso, que tenga una edad similar a la mía, seguro que se acordará de, sí, yo me acuerdo del año 90 debía ser el año 92 o por ahí, ¿no? Y nada, pues la compré porque me parece que costaba 5.000 pesetas o 10.000 pesetas, bueno, ahora no me acuerdo exactamente. Y nada, la compré porque encima, mira, oye, dos pájaros de un tiro, tienda de campaña Sí. de verano. Y claro, era la leche porque ya tenía, pues eso, más funciones, el fotómetro estaba mejor porque el de la de mi padre creo que era fotómetro de selenio, de estos que llevan como una ventanita que tiene un aspecto como de panel solar, así Sí, en la parte delante del pentaprisma. sí, me Y en acuerdo, me cambio acuerdo. la mía no, la mía lleva una pila de botón y pues te lo indicaba dentro con una agujita, ¿no? Que aún la conservo, la cámara, la tengo aquí guardada en un armario. Y bueno, pues con esa ya empecé a animarme más y más y más y bueno, ya pues eso, fue cada vez a más. Luego ya me fui a la universidad a estudiar ingeniería en León y de ahí cuando pude pues me cambié a otra cámara que no recuerdo muy bien cuál era, creo que era una Ricoh, que ya era motorizada, que claro, ya me parecía la leche porque ya era pues eso, de esas de plástico moderna, con formas redondeadas, no tenía la palanca de avance ni de rebobinado, sino que era todo motorizado, pero era muy sencilla. Y esa recuerdo que luego me la vendí pronto y entonces ya ahorré y me compré aquí en Barcelona, en Casanova Foto, a través bueno, antes no había internet, pero la gente de Casanova editaban lo que era un librito, así como tamaño DIN A5. Sí, Yo allí en mi pueblo, pues lo había visto porque me parece que un fotógrafo del que me había hecho amigo
que creo que los tenía allí, ahora no recuerdo bien, pero me parece que se los tenía él. Y entonces editaban uno cada trimestre donde eran listados de cámaras y salían listados de cámaras de segunda mano y tenían pues 2, 3, 4 o 5 estrellas. Y entonces las estrellas indicaban el estado y luego venía el precio, ¿no? Pues 15.000 pesetas, 12.000, 20.000. Y entonces allí compré una Nikon creo que debía ser de tercera mano, y una Nikon 801, me acuerdo. 801S, que tenía... No, 801, que no tenía medición puntual todavía. Y nada, pues con eso hay una óptica también muy sencilla, creo que era un 35-70, 3,5, también de segunda mano. Pues nada, ya tuve mi primera Nikon. Y ahí fue cuando ya entré en Nikon, ¿no? Y bueno, y sigo estando. Ya desde entonces no he cambiado de marca, siempre he estado en Nikon. Y bueno, pues a partir de ahí, ya con la 801, pues cuando ya se acabó la etapa de la universidad, entonces me vine a Barcelona a estudiar fotografía en el año 94, creo que 93. Y aquí, pues ya, bueno, ya empecé a estudiar y bueno, ya pasas a una cámara mejor ya para hacer digamos, la carrera. Y entonces cuando terminé los estudios, como te contaba antes, pues estaba un poco preparándome para volver a mi ciudad y, bueno, pues allí montar, no sé, pues un estudio o algo así, ¿no? Pero resulta que, bueno, toda una serie digamos, de casualidades y tal, resulta que al final en la escuela necesitaban un profesor para el curso siguiente, o sea, justo cuando yo terminaba, pues para el curso siguiente necesitaban un profesor para el aula, o sea, para la clase de tecnología, que se llama, que es técnica fotográfica, o sea, toda la parte en la que cuando llegan los alumnos de primer curso, pues se les explica las partes de la cámara, la exposición, bueno, las focales, bueno, todos estos conceptos, ¿no? Básicos, ¿no? Que todo el mundo debe de aprender, ¿no? Cuando empieza. Y entonces, porque el profesor que había, ya digamos, al año siguiente ya no iba a estar. Y entonces empezaron a buscar un sustituto. Y por lo visto parece que nadie quería esa clase. Digamos que esa asignatura es un poco como el tocho, ¿no? O era un poco considerada como el tocho y digamos, los profesores huían como podían de allí y, digamos, el resto, pues como que solo querían, digamos, las otras asignaturas que eran más artísticas, ¿no? Más prácticas, ¿no? Pues que si laboratorio, que si iluminación, que si estética, etc., ¿no? Y yo, en cambio, digamos, cuando me lo comentaron a través de de un profesor allí con el que yo tenía, perdona, mucha amistad, y que le gustaba mucho también la parte técnica, entonces él me dijo, mira, pues ha salido esto, lo están comentando por aquí dentro y tal, ¿a ti te interesaría? Y yo, sí, ostras, a mí, que si me interesaría, vamos, yo me encantaría, o sea, sería mi asignatura preferida. Y claro, imagínate, o sea, todos huyendo despavoridos y uno levantando la mano y me dijeron adjudicado. Y entonces, nada, pues me adjudicaron la asignatura, el primer año con poquitas horas y luego ya, pues como fue bien, pues nada, a los años siguientes ya me metieron un montón de horas y bueno, pues ahí empecé un poco a dar clase. Claro, y ahí comenzaste también tu faceta del lado técnico, digamos, de la fotografía, ¿no? Sí, También. claro, a mí ya me gustaba mucho porque yo siempre me ha gustado mucho la ciencia y la tecnología desde pequeño. Siempre he tenido mucho, o sea, digamos, pues eso, mucho gusto, ¿no? Mucha atracción por todo ese mundo, ¿no? De toda la ciencia, ¿no? Aparte, en mi casa y con mi padre, pues también, digamos que la parte técnica la he vivido de cerca, porque, bueno, él, pues por ejemplo, por ponerte digamos, un ejemplo, él, por ejemplo, muchas cosas o muchos aparatos que se estropeaban por casa, todo y que él no es un técnico reparador, pero se metía allí pues a desmontar y a reparar y que si yo qué sé, un día la lavadora pues soltaba agua, pues venga, ven aquí Hugo, ayúdame, y entonces sacamos la lavadora, la desmontamos, le damos la vuelta, le sacamos este tubo, el otro y empezamos a mirar y al final encontramos lo que le pasa, vamos a comprar un tubo, lo que sea y ¡pum! Es decir que yo ya desde casa digamos, venía siempre habituado a desmontar cacharros, a intentar arreglar, es decir que la parte técnica me era más o menos Sí, familiar por lo cercana. menos, ¿no? Luego, aparte que antes había, ahora creo que ha cambiado completamente, pero antes había lo que eran los estudios de ciencias y de letras. Entonces,
ya no me acuerdo, me parece que era en octavo, en primero de BUP, que decidías. Sí, por ahí. Primero, Por ahí, segundo, me parece, o sí. segundo, sí. Entonces yo ya opté por ciencias y claro, ya te cascaban pues matemáticas, física, y en cambio si optabas por letras, pues ya te desentendías de todo eso y ya ibas por otro lado. Y yo, lógicamente, cogí ciencias, ¿no? O sea que física, matemática y tal. Luego, además, haciendo la ingeniería, pues imagínate, o sea, cálculo infinitesimal, álgebra lineal, física, química allí a todo trapo, bueno. Es decir, Claro. que toda esa parte para mí no supone mucho problema. De hecho, cuando yo estudiaba allí en la escuela, la asignatura de tecnología, que era una de las que más me gustaba a mí, y en cambio a mis compañeros no les gustaba mucho, aparte que el profesor era un poco árido y aunque explicaba correctamente y yo lo entendía todo prácticamente a la primera, los demás no, la mayoría les costaba mucho y además era un profesor muy severo y si alguna vez preguntabas algo, era, digamos que lo interpretaba como que era muy mal profesor, como que Sí, no lo había explicado bien, entonces se molestaba. Y sí, claro, y como que se ponía de mala leche, pues la gente no preguntaba porque decía, no decimos nada, no vaya a ser que se ponga aquí, pues eso, claro, se enfade, ¿no? Entonces, claro. ¿qué pasó? Que cada vez que terminaba una clase, venían los alumnos, o sea, venían varios compañeros a mí y me preguntaban y yo les tenía que explicar la clase. Es decir, que después de cada clase yo tenía que explicarles la clase a ellos, digamos, en cristiano, Sí, por así decirlo. Y entonces se convirtió en un hábito el que cada vez que terminaba, pues nada, nos íbamos al bar, ellos me invitaban allí a un café, o un don, lo que fuera, y yo me tiraba allí, pues nada, una hora o lo que fuera, allí en una mesa charlábamos y yo les iba explicando, sí, esto tal, y entonces se lo explicaban en un lenguaje que ellos pudieran entender. Piensa que sí, cuando iban allí, claro, este profesor también era ingeniero, y digamos que yo lo entendía muy bien porque, claro, yo venía de la carrera y digamos que de un ingeniero a un ingeniero digamos que te entiendes muy bien, ¿no? La forma de entiendes, hablar claro. y tal, vale. Y digamos que ya y tienes un background que más o menos ya lo pillas todo, ¿no? Entonces, claro, cuando él empezaba a lo mejor, sobre todo me acuerdo en segundo curso, que era más duro, claro, porque ya empezábamos con temas de calibraciones, pero de película. O sea, Sí, sistema de zonas. No, sistema de zonas lo hacíamos en asignaturas que eran laboratorio y, eran laboratorio y ahora no sé si también en tecnología. Pero allí, sobre todo en tecnología, nos metíamos con calibración, lo que era calibración sensitométrica, que era o sea, empezar a medir con un densitómetro digamos, el grado de ennegrecimiento de la película y del papel. Y entonces lo sí, medíamos, construíamos lo que se llama la curva de la película y bueno, con eso hacíamos ahí mediciones y historias, ¿no? Y ahí es sí, donde, bueno, a los demás se les cruzaban los cables, claro. claro. Porque además no se me olvidará el día que empezaba a explicar lo que era la curva característica, que hay que mencionar lo que es un logaritmo, porque la curva de la película se basa en que, o sea, utiliza el concepto de logaritmo, ¿no? Y claro, cuando empezó a explicar explicó así un poco brevemente lo que era un logaritmo, claro, yo lo miraba y pensaba, va, menuda chorrada, o sea, pues anda que no he hecho yo logaritmos en Bupico y bueno, en la carrera los logaritmos nos los desayunábamos, o sea, eso. Claro. Y en cambio los demás, vamos, se los ponían los ojos así cruzados y verdad que No entendían nada, claro. como escarpias y decían, ¿pero dónde nos hemos metido? O sea, hemos venido a estudiar fotografía y nos están hablando de loga qué. Claro, yo allí explicando luego, pues que sí, el logaritmo y poniendo ejemplos. Y entonces ahí fue donde descubrí que me gustaba enseñar a raíz de eso, ¿no? Claro, y cuando empezaste a dar clases, ya, o sea, ya habías dado el curso completo Sí, anteriormente, claro, un que ya poco sí, sabías cómo sí, sí. explicarlo todo. Me tuve que meter una buena panzada preparando, digamos, apuntes, porque una cosa que a mí no me gusta digamos, de las clases es tener que tomar apuntes de todo, porque, o sea, creo que tomar apuntes es bueno, porque ayuda a sintetizar las ideas y a que uno mismo procese y no se lo den todo masticado. Pero una cosa es tomar apuntes y otra cosa es hacer la clase al dictado y tener Sí, que dictar y digamos que, o sea, básicamente vas a clase para llenar un papel de notas y piensas, hombre, ¿por qué no me dan ese papel ya con los dibujitos y tal? Y yo me limito a tomar las notas de, digamos, o sea, me dan las ideas sintéticas y luego ya me tomaré mis notas y ya, digamos que racionalizaré la información y la sintetizaré y lo que sea, ¿no? Y sí, allí no, allí
en tecnología era prácticamente al dictado y claro, unas parrafadas. Y yo ya venía harto de eso, porque en la carrera nos metían unas panzadas de dictado que era, o sea, como en alguna película que se ve que llega el profesor allí a la universidad con todas esas aulas así en plan auditorio, Sí. que igual hay 200 o 300 alumnos. Bueno, pues yo estaba en una de esas y llega el profesor con una pizarra que mide igual, yo qué sé, 5 metros y cuando llega está vacía y cuando sale está llena, pero llena, llena, llena. Y lo único que haces es copiar a toda leche, pero a toda leche, y no entiendes nada, sobre todo cuando es la clase me acuerdo la clase de matemática, bueno, ahora no me acuerdo si era la de álgebra lineal o O cálculo cálculo o algo de infinitesimal, eso. pero aquello era, o sea, había días que de verdad que salías con la cabeza como un bombo porque no hacías más que copiar a toda leche ecuaciones integrales, derivadas, no sé qué, y no entendías nada. Y luego cuando terminabas, buscabas a alguien que te dijera, ¿tú has entendido? O sea, ¿me puedes explicar un poco de qué va esto? Porque he pillado un poco, pero... Y entonces, claro, te tirabas Sí, horas en casa allí empollando. Y yo eso lo sí, odiaba porque pensaba, joder, ¿por qué no me dan esto copiado y dedican el tiempo a que yo lo entienda? Así cuando salga de aquí, pues sí. lo habré entendido, que es lo que buscamos, ¿no? Claro. Y puedes preguntar sobre la marcha, no, Exacto, exacto. no estás tan pendiente de copiar lo que ha puesto que ya ni siquiera que el entenderlo pasa a un segundo o Sí, tercer plano. claro, Siquiera. exacto. Eso es segundo plano. O sea, lo que importa es bombardear de información y luego, bueno, si lo entiendes o no es tu problema, ya te espabilarás tú. Y claro, luego mucha gente pues va a academias para complementar y que le expliquen todo lo que no le han explicado, que es absurdo porque dices, joder, esta es la educación, que encima es la Sí, pública, que la pagamos sí, todos. Porque en mi caso no, es privada. O sea, la de fotografía es todo privado. Y sí. entonces, claro, yo cuando salíamos de clase y yo les explicaba, claro, yo trataba de explicarlo todo pues en un lenguaje muy llano y sin utilizar tecnicismos, ¿no? Al contrario de lo que ocurría en clase. Yo lo explicaba, digamos, me intentaba poner al nivel de ellos y lo explicaba con un lenguaje con palabras llanas, ¿no? Y entonces recuerdo que pues yo creo que fue en junio o julio, cuando me dijeron, vale, en septiembre empiezas y vas a dar clase. Y me acuerdo que me metí una panzada entre, entre agosto y septiembre de horas preparando los apuntes que yo hubiera querido que me dieran a mí. Es decir, los apuntes con todos los esquemitas bien dibujados, no el churro que yo tenía que hacer a toda prisa allí para no perder el hilo. Churro que además sale del churro que hace el profesor ahí en la pizarra. Entonces Sí, yo buscaba, claro, hacer un esquemita bien hecho, que además fuera representativo y que se viera bien lo que se pretendía que viera, no que fuera un mal dibujo, y luego sintetizar un poco los conceptos, ¿no? De manera que evidentemente no pretendía dar solo todo hecho allí, sino que lo principal ya estuviera allí y que además si uno un día faltaba a clase, pues mira, por lo que sea, porque yo qué sé, porque no había podido venir por el trabajo, por la familia y tal, hombre, pues que tuviera allí un algo en lo que empezar y basarse, ¿no? Y entonces nada, pues empecé a preparar apuntes de todo, claro, un mogollón de páginas y esquemas y tal. Me metí también una buena panzada de horas de aprender a dibujar esquemas. Incluso también me metí en el 3D, en el diseño 3D, me recuerdo con el 3D Max. Y hice sí. un montón digamos, de cosas en 3D. Incluso llegué a dibujar una cámara entera, por fuera y por dentro, Joder. una Nikon FM2, con su obturador, su película, su diafragma. Recuerdo que dibujé el 50 milímetros 1.8 de Nikon entero con todas las lentes una a una y clavadas digamos, al diseño, digamos, real que tiene el objetivo. Sí, Y entonces hacía vídeos mostrando pues qué ocurría cuando apretabas el botón, en plan, en cámara lenta, ¿no? Y visto por dentro, ¿no? sí. Entonces veía allí todo lo que pasaba, el obturador, el espejo, ta, ta, ta. Y bueno, pues ya ahí empecé, pues eso, a hacer, digamos, al hábito de hacer, pues, apuntes de todo y mucho material gráfico. Y entonces, pues intenté hacer una clase que fuera muy vistosa. O sea, sabiendo que la Claro. tecnología, que allí mucha gente lo consideraba un poco digamos, el hueso no duro, pues Sí, pedí un ordenador y un proyector. Y bueno, pedí el ordenador, pero ese no me lo trajeron hasta el cabo de, creo que fue un año o dos. Pero me puse a hacer diapositivas como un descosido y con un proyector que había allí de diapositivas, pues iba fotografiando los esquemitas pues de catálogos que encontraba, ¿no? Catálogos de cámaras y de tal. Entonces allí a veces había un esquemita que se veía por dentro un objetivo. Entonces le hacía una foto allí
y con eso ya tenía una diapositiva para enseñar el esquema de un objetivo, en vez de tener que dibujarlo allí con la pizarra, Claro. que todavía íbamos con pizarra de tiza, y Sí. además siempre salía con el culo blanco, porque te das la vuelta y Y te te apoyas, te apoyaste allí. saca. Sí. Y nada, Pues pues supongo que los estudiantes estarían encantados, ¿no? Porque el cambio ese sería significativo en cuanto al sí, aprendizaje de la bueno, gente. sí, yo creo que sí. A mí me decían que estaban contentos hombre, el cambio desde luego, eso sí, seguro que fue brutal, porque venían de pues un tío ya, pues eso, ya con unos años ya cerca de la jubilación, bastante, digamos, serio, ¿no? Y un poco Hmm. seco, ¿no? Y una clase, digamos, bastante gris, por así decirlo, porque el proyector o sea, no lo vimos ni un solo día. Sí, Incluso en la clase de color, los colores eran, pues, o sea, se los dibujaba en la pizarra con tiza blanca o tiza sí, de color, o sea que imagínate, no veíamos ni sí. una sola foto ni nada de nada, ¿no? Y aparecí yo allí con el que llevaba el pelo largo por entonces, imagínate, greñas, ahora voy con el pelo bien cortito, pero llevaba unas greñas que llevaba el pelo hasta los hombros. Y ropa, llevaba el pantalón roto y, bueno, vestido así un poco de aquella manera, ¿no? Como iba. Y claro, pues yo que era un tío de 28 años. O Sí, sea, yo tenía alumnos que eran pero mayores que yo. pero eres poco mayor que la mayoría de los Bueno, alumnos, claro. incluso menor que. Tenía alumnos que eran mayores que yo y algunos bastante mayores. Hmm. Pero bueno, bien eso, porque eso, digamos que propició una relación así mucho más cercana, ¿no? La gente ya no tenía Claro, tanto reparo a preguntarme y como yo intentaba que la clase fuera, en cierta manera, un poco mi ideal era que fuera como un documental. A ver, mi ideal ha sido que una clase sea como un documental, que te sientes y que es como, pues como cuando te pones a ver, no sé, un buen documental de la BBC, que piensas, vale, voy a disfrutar con las imágenes, pero también voy a aprender cosas, ¿no? Y sí, entonces, digamos que mi ideal siempre ha sido ese ha sido un poco mi punto de referencia. O sea, yo buscaba huir de una clase, digamos, gris, con, pues eso, con simplemente la pizarra y ya está. Y en cambio, pues tener pues allí el proyecto a la mano, ir enseñando un montón de imágenes, evidentemente, imágenes relacionadas. No se trata de, ahora vamos a poner una foto ahí de un paisaje bonito. No, pues si estamos hablando de la cámara, pues vamos a ver una imagen de la cámara por dentro o de cómo es el pentaprisma. Claro, luego yo me tiraba horas y horas y horas buscando esos recursos, ¿no? En catálogos, en revistas de fotografía, allá donde podía, ¿no? Y a veces pues lo fotografiaba yo mismo, o sea, a veces conseguía a través de un conocido pues una cámara para desguace pues que a lo mejor venía del servicio técnico de Finicón. Y entonces allí la desmontaba y le fotografiaba, pues ahora voy a fotografiar el pentaprisma, ahora el obturador aquí suelto, ¿no? Y con un dedo lo hmm, sujetaba y lo abría y le hacía otra foto abierto y una cerrado. Y así, bueno, iba haciéndome un poco mi banco de recursos, ¿no? De imágenes. claro. Y nada, pues parece que fue bien porque a la gente le gustaba y lo entendían, vamos, todo bien. Y Claro. ¿Y estuviste muchos años allí dando clases? pues me parece que fueron 8 años, eh, en los cuales fui un poco aumentando digamos, subiendo de curso. Al principio solo daba primer curso, luego pasé a dar segundo y tercer curso y también talleres de especialización. Entonces daba algunos talleres pues eso, en plan, talleres de 3 meses o de 6 meses, ¿no? De especializarse en algún tema en particular, ¿no? Incluso también Ujú. di cursos digamos, de formación a mis propios compañeros, de profesores, Hmm. sobre todo cuando llegó el digital, cuando llegó el digital que un poco empezó a llegar en 2002, más o menos, 2003, que fue un poco el boom. Hmm. Pues allí yo ya, digamos, yo me tiré muy de cabeza porque yo ya vi claro que esto del digital no era una moda pasajera, a diferencia de que yo veía mucha gente a mi alrededor que sobre todo gente ya, pues, que ya tenían un grado digamos, un nivel muy alto fotográfico con película y de alguna manera bueno, se miraba con cierto desprecio al digital, ¿no? Bah, eso del digital, de coger la película y escanearla, bah, eso nunca será como una buena película y tal, ¿no? Y entonces se miraba en general en el mundillo con un poco de desprecio, ¿no? Y yo ya tenía claro que aquello no era una moda pasajera, o sea, que yo había llegado para quedarse y la pregunta no era, o sea, la pregunta que nos teníamos que hacer no era si te quieres pasar o no, sino cuándo vas a hacerlo.
Y entonces yo lo vi claro y ya recuerdo en 2001 ya me empecé a meter, y recuerdo que en 2002 ya estaba revelando mis primeros RAW, o sea, hace ahora 16 años. Sí. Y entonces, bueno, pues continué dando cursos y eso fue hasta 2006, si no recuerdo mal, sí, o 2007. 2006, que entonces di el salto del Institut de Estudis Fotogràfics de Cataluña a Grisart. Y entonces allí entré pues de coordinador de todo el área digital, de todas las asignaturas, digamos, digitales, y de profesor de varias de ellas, de laboratorio, de gestión de color. Entonces allí ya tenían, digamos, implementado todo lo digital, digamos, ya forma parte de todas las asignaturas. Y yo, pues, digamos que en ese sentido, pues digamos que me gustó mucho el cambio, porque rápidamente pude empezar a aplicar cosas que, digamos, que yo ya estaba pues muy avanzado, ¿no? Llevaba ya años estudiando y lo podía desarrollar, ¿no? Tranquilamente, como la gestión de color y tal, ¿no? Y bueno, pues allí estuve 2 años dando clase, también haciendo talleres varios y tal. Y conocí pues algunos profesionales muy interesantes, con los que todavía mantengo contacto, ¿no? Con algunos y algún amigo. ¿Y continúo? O, porque creo que Sí, estoy sí, aquí claro, sí, sí. largando y... No, me parece súper interesante, porque ahora, o sea, te iba a preguntar cómo, eso, en qué momento dejas de dar clase en academias y tal, porque tú ahora mismo das clase en academias, o ya estás centrado en tu trabajo como freelance y todo lo que me has comentado antes de asesoría y todo esto. Bueno, con Grisart, digamos, acabó la etapa de trabajar, digamos, como asalariado, ¿no? En una escuela. Sí. Esta etapa de Grisart duró 2 años y entonces coincidió justo con el nacimiento de mi primer hijo, de Neil. Entonces, ya justo cuando coincidió que nació, digamos que, bueno, yo dejé Grisart y entonces, o sea, en aquella época no tenía muy claro si quería continuar en escuelas, porque aunque es una experiencia que es muy gratificante con los alumnos, digamos, a nivel interno, digamos, las historias que ocurren por allí dentro, pues también hay algunas que están bien, pero hay otras que no están tan bien. Digamos que es, bueno, como en todos lados, Sí, ¿no? O sea, no claro. ahora quiero decir nada, digamos, negativo en contra de ninguna de las escuelas, pero bueno, había cosas que me gustaban más y otras cosas que me gustaban menos. Y no tenía muy claro si quería continuar así, ¿no? Quizás principalmente motivado porque yo tenía, digamos, mi cabeza es un poco un hervidero, ¿no? Desde siempre, no sé, siempre tengo muchas cosas en la cabeza y digamos, no sé, de alguna manera tengo la sensación de que mi cabeza funciona mucho más rápido que mi cuerpo. Y entonces soy incapaz de hacer todo lo que me pasa por la cabeza, pero me gustaría. Y en las escuelas, pues debido a que hay, pues claro, una estructura, un programa, una trayectoria, una línea que seguir, pues no siempre puedes desarrollar tus ideas, ¿no? Entonces yo tenía ideas, Claro. quería hacer cosas, quería innovar aquí, quería desarrollar esto otro de allá y no podía. Y porque, bueno, claro, estás allí pues un montón de horas, ¿no? A la semana. Y yo Sí. necesitaba tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que ocurrió es que aquel, digamos, año en que nació pues mi hijo Neil, decidí tomármelo como año, digamos, sabático, entre comillas. Tenía el paro, digamos, por 2 años, y entonces decidí que quería cuidar a mi hijo el primer año, y al mismo tiempo que lo cuidaba, pues pensaría qué rumbo tomar a partir de ahí. Tenía, bueno, un año por delante, entonces quería pensarlo bien con calma. No quería hacer una decisión rápida porque no era nada fácil para mí. Claro, aquí pues estás con el dilema, ¿no? ¿Qué quieres? Pues un trabajo fijo, un sueldo fijo, una seguridad, pero
digamos que un poco las ataduras que no te permiten hacer todo lo que tú quieras, sino que tienes que hacer pues lo que hay que hacer y sí que se permite margen, ¿no? De, digamos, tu voz cuenta y se pueden hacer cambios, pero claro, no todo lo que tú quieras hacer. Por Sí. contra, montándotelo solo, claro, puedes hacer todo lo que quieras y tú eres tu mejor gestor, pero nadie te garantiza el sueldo a final de mes. Claro. Toda la responsabilidad es tuya al final también. Exacto, ¿no? Entonces, Sí, que la cosa salga adelante. exacto. Sí, sí. Y tampoco quería meterme ya, digamos, a trabajar e irlo pensando mientras trabajaba, porque total, pensaba, para trabajar y pagar a una persona que esté cuidando a mi hijo, que también es un pastón, porque Sí, tienes sí, sí, allí, desde pues luego. eso, 5 días a la semana y luego el fin de semana encima, que para descansar, pues ahí hecho polvo y con el niño y tal, y encima limpiar la casa, pues mira, dije, va, de momento, digamos que me encargo yo tranquilamente, que así lo pienso con calma y lo disfruto, oye, que es una cosa que no voy a poder hacer. Y seguramente si tengo otro hijo, que luego tuve, pues se acabó, o sea, eso ya no lo puedes repetir, ¿no? Y entonces, Claro. bueno, pues lo estuve pensando mucho y al final decidí que me lo montaría por mi cuenta, porque, bueno, pensaba que el riesgo compensaba o sea, que el posible beneficio de desarrollar cosas nuevas compensaba el riesgo, ¿no? Sí. Y por otro lado yo mantenía, eso sí, el trabajo que tenía con el laboratorio EGM, porque paralelamente, mientras estaba ya en el instituto, allá por 2003, más o menos, finales de 2003, empecé a ir al laboratorio EGM, que es un laboratorio fotográfico profesional que hay aquí en Barcelona. Es el más grande que hay aquí en Cataluña y uno de los más grandes de España y uno de los más, quizás si no el que más reconocido, ¿no? Digamos, por prestigio y por la calidad de los trabajos que, digamos, que se imprimen aquí, ¿no? La calidad digamos, la finura, ¿no? Con la que se trabaja, ¿no? La calidad de impresión, el cuidado a todo lo que se hace, etc., ¿no? Y yo tuve la Sí. suerte de entrar allí a trabajar como técnico. Luego, si quieres, te cuento un poco la historia porque también fue muy curiosa, ¿no? Y bueno, el caso es que, bueno, después de un año allí, pues yendo por allí, hacer pruebas y cosas, al final pues me contrataron y entonces pues me convertí pues en lo que yo llamo el técnico del color. No sé muy bien si es el nombre apropiado, pero yo lo llamo así porque no he encontrado ningún otro, ¿no? Entonces, es decir, yo soy el técnico que va por allí pues calibrando pantallas, calibrando escáneres, plotters, máquinas de impresión, asesorando pues internamente o a clientes con temas de color, etc., ¿no? Y eso es lo que empecé a hacer allí pues prácticamente desde 2005. Y eso lo mantenía, digamos, eso lo mantuve todo el tiempo, ¿no? Y Y eso te suponía mucho trabajo. O sea, no, tenías ¿qué que va? ir. Eso iba pues un día a la semana o menos, en la mañana. Sí. O sea, ha ido por temporadas. Por temporadas era una cuestión de ir fijo, pues no sé, un día a la semana, y en cambio otras temporadas, pues a lo mejor una temporada más baja en que entraba menos trabajo, pues simplemente me llamaban, ¿no? Cuando ellos lo necesitaban. Sí. Oye, mira, vente que Claro. hay 3 monitores que no se ven bien y pues voy y entonces los calibraba, ¿no? Y tal. Allí aprendí muchísimo, muchísimo y tengo que agradecer sobre todo a Enric Galve, que es el gerente del laboratorio, que pues eso, que me dejara, digamos, entrar allí pues primero a hacer pruebas, ¿no? Y en segundo lugar, pues que me llamara un día y que me contratara, ¿no? Y bueno, también tengo que agradecer a mi buen amigo Albert Masó, que fue un poco el interlocutor que me puso en contacto con él y que al final, pues, digamos que me abrió las puertas para que yo, pues, acabara entrando en contacto con Enric, ¿no? Y cosa que al final derivó en, pues eso, que me convertí en el técnico allí, ¿no? En color. Y, Sí. y entonces allí la verdad que aprendí una barbaridad, porque sobre todo de tema color, de tema gestión de color, que era uno de los temas que más me interesaba. Porque yo Claro. para entonces ya conocía prácticamente buena parte de la teoría, o sea, yo ya, digamos, en mi casa había hecho todo tipo de experimentos, pruebas, mediciones, cálculos y tal, pero me faltaba la parte práctica, ¿no? Y allí aprendí, pues la diferencia que hay entre la teoría, entre cómo supuestamente va a salir esto y cómo sale realmente, ¿no? Y Sí. entonces eso, bueno, pues me ha ido muy bien porque he aprendido
pues una barbaridad y he podido entrar en contacto con equipos que yo evidentemente, vamos, ni por asomo hubiera podido, digamos que ni ver, ¿no? Y entonces pues he conocido un montón de equipos distintos desde precios, digamos, más o menos asequibles hasta precios astronómicos. Claro. Y poder utilizarlos y probarlos y calibrar y bueno, y un poco jugar con ellos, etc., ¿no? Y entonces eso de ahí ha derivado en que, en que hoy es una de mis, digamos, de mis campos fuertes, ¿no? La gestión de color. Y Sí. entonces, bueno, como te decía, cuando decidí al final montármelo de autónomo, después de un año, ¿no? con mi hijo, pues ya cuando pasó el año, pues nada, empecé a organizarme y ya tenía claro pues que quería organizar pues cursos por mi cuenta y seguir en contacto con escuelas, pero no como asalariado, sino ir allí y decir, pues mira, ¿qué os parece si tal fin de semana pues montamos un taller de esto y de lo otro? Porque eso me permitía desarrollar los temas que más me interesaban. Porque Claro. yo veía claro que, o sea, hay que adaptarse rápidamente. No puedes, digamos, estar o pretender dar ahora un curso de, no sé, ahora me lo invento, un curso de, pues yo qué sé, genérico de Photoshop cuando la gente ya están como locos, pues no sé, con el Lightroom. Es decir, Sí. tienes que rápidamente tener un poco las orejas bien abiertas, ver un poco qué Sí. se está cociendo y tratar de cubrir esa necesidad que los fotógrafos pues ya están teniendo, ¿no? Y entonces yo sabía Claro. que ahí pues yo tenía algo que ofrecer porque en ese sentido siempre he estado bastante ágil en un poco pues estar a la última o incluso llevar la delantera, que es lo que se supone que en la docencia tiene que ocurrir siempre, ¿no? Digamos, Sí. una escuela no puede puede ir un poco al carro o al remolque de lo que ocurre en la actualidad. Tiene que ir por delante, Claro. porque tiene que estar Sí. explicando digamos, lo que se te viene Lo que va a pasar, ¿no? en el Claro. futuro, ¿no? Entonces, en eso, pues, digamos, yo tenía ya pues cierta seguridad en mí mismo de que ya me conocía y después de años dando clase ya, digamos que estaba habituado pues a estar a la última y a enseñar un poco y a formarme rápidamente y que si salía un programa nuevo, pues tal, ¿no? Y era un año o sea, eran unos años aquellos bueno, se lo sigue siendo, ¿no? Pero de mucha efervescencia, de que salían programas nuevos constantemente, plugins, técnicas. Recuerdo pues cuando salió el RAW Shooter, que fue el primer programa que revolucionó el revelado de RAW, cuando salió Lightroom, cuando salió, bueno, el Hypertour, que también fue otro programa revolucionario, cuando un poco surgió la técnica del HDR, bueno, muchas técnicas que Sí. surgieron, ¿no? Así, y la gente pues enloquecía, ¿no? El HDR, el Aperture, el no sé qué, el RAW, ¿no? Sí. Y yo Sí. Sí. recuerdo que, bueno, Aquellos años fueron muy movidos en todo ese sí. aspecto, desde luego. Y digamos que cuando, digamos, la gente ya empezabas a hablar, o sea, a oír hablar de ello, yo ya, digamos, que me conocía, digamos, el programa de pe a pa. Y entonces ya montaba un taller y en eso, y entonces eso es lo que pues he intentado hacer desde entonces. Entonces, yo he intentado huir de los cursos típicos de técnica, como por ejemplo pues los cursos de Photoshop, ¿no? Básico o de retoque. ¿Por qué? Pues porque ya hay mucha gente que hace este tipo de cursos. Y además a mí la postproducción en general, digamos que lo que es el ámbito de la postproducción, no es una cosa que me apasione, ni me apasionaba, digamos, cuando revelábamos las películas en laboratorio, ni tampoco ahora, ¿no? O sea, estarte horas con una sola imagen a mí me aburre. Yo me recuerdo pues en el laboratorio químico tirarme pues igual un día entero con una y sola imagen intentando sacar una copia perfecta. Pues que si ahora hago una reserva por allí, ahora un quemado, no sé qué. Por cierto, términos que se utilizan hoy día y que incluso el nombre del término, reserva, quemado, máscara y tal, proviene todo de lo que hacíamos, ¿no? Allá Sí, en el con la laboratorio. película, ¿no? Recortando cartulinas y Exacto, haciendo inventos. con los alambres y tal, el celo, bueno. Y Sí. a mí aquello pues, no es que me apasionara. Hombre, cuando conseguías te lo currabas y te salía una foto, pues aquello muy bien, ¿no? En papel varitado, perfectamente revelada, con las máscaras y todo, aquello al milímetro, joder,
era la leche porque te costaba horas, ¿no? No es como ahora que Sí, en sí, 10 minutos estabas todo el día ahí. y encima, y si te equivocas, haces un control Z y ale. Allí no. Sí. Pero no entonces no me entusiasma. Me entusiasmaba más las nuevas tecnologías que estaban llegando, ¿no? Como el RAW, que me parecía, claro, todo un mundo nuevo por descubrir, la gestión de color, otro mundo nuevo, y luego pues las técnicas, ¿no? Como, pues yo qué sé, que si el exponer basándose en el histograma, ¿no? Luego la técnica de exponer, de derechear, ¿no? Este nuevo verbo que ahora se usa Sí. mucho, ¿no? La técnica de llevar el histograma a la derecha. Que apareció me acuerdo perfectamente, en noviembre de 2003 y no apareció, pues, como algunos, digamos, creen erróneamente por aquí, en un libro muy conocido que hay, porque corre por aquí, sino en un portal norteamericano, en Luminous Landscape, un artículo de Mark Sí. Victor, ¿no? Y me acuerdo perfectamente porque el artículo lo publicó en noviembre y creo que yo lo leí, si no en noviembre, en diciembre. Y recuerdo que quedé alucinado y bueno, todo aquello pues me parecía alucinante, ¿no? Entonces yo me centraba en todo eso y entonces he intentado siempre dar talleres pues de todas esas cosas, ¿no? Y luego pues de programas que te permitan exprimir más la imagen, ¿no? Pues por ejemplo llevo ya años con el Capture One, un poco en pro o por delante digamos, del Camera Raw, ¿no? O del Lightroom, porque que está muy bien el Lightroom, realmente es un programa fabuloso a nivel de calidad de imagen. El Capture pues le saca, digamos, 2 pasos de ventaja, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Y pues dando cursos de Capture One, luego pues fotografía panorámica, que también me metí con ella pues también relativamente pronto, ya en 2005 más o menos, 2004-2005 empecé a hacer mis primeros pinitos, en 2006 ya tenía, digamos, mi primera, digamos, rótula básica, y iba pues haciendo panorámicas 360, ¿no? Por cierto, recuerdo mi primera panorámica de 360 grados la hice en el año 2000, o sea, hace 18 años ahora, y con carrete. Y Sí. fue, bueno, tela marinera. Una locura, claro. Y no, me acuerdo perfectamente porque la había colgado en clase, la mandé montar en soporte, ¿no? Y estaba allí colgada en clase y sí, todos los alumnos cuando entraban en clase la veían allí, medía como 1,5 metros de largo y sí, era una panorámica tomada delante de la escuela, en la puerta, y de 360 en carrete, que no todo el mundo puede, es muy chulada, porque en digital es más fácil, pero en carrete Sí, no sí, es tan sí. fácil. Desde luego. Y durante todo este tiempo, ¿hacías muchas fotos o estabas más centrado en todo este aspecto o también siempre has disfrutado de hacer fotos y salías aunque fuesen trabajos personales tuyos, o supongo que también harías fotos para poder luego utilizar en clase o más desde un punto de vista para tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, sí, lo de hacer fotos para clase ya se ha convertido en un hábito para mí. O sea, ya tengo una neurona activada permanente que vaya por donde vaya, de vez en cuando si encuentro algo que me puede servir para una clase, ya me paro y ahora lo hago con el móvil mismamente y intento sacar una foto decente para enseñar aquello en alguna clase, ¿no? O sea, foto, digamos, para Sí. recursos, de eso siempre tengo, pues eso, una neurona por ahí activa que me va un poco Sí. vigilando y que me avisa cuando surge algo, ¿no? Sí. Cuando empezó el digital, bueno, yo siempre he hecho, o siempre lo que más me ha gustado es el paisaje. Para mí, Ansel Adams representa, vamos, algo, digamos, un tipo de fotografía poco menos que inalcanzable, casi, no sé si decir si rozando la perfección o directamente ya es la perfección, ya sin rozar nada. Y, y siempre me ha gustado pues o sea, ese tipo de paisaje, ¿no? Tan grandioso y tan perfecto, ¿no? Y tan impresionante, ¿no? Y siempre he intentado, bueno, sí, he intentado hacer ese tipo de fotos, ¿no? Así buscar lugares impactantes y tal, ¿no? Pero cuando empecé con el digital, que fue un poco los primeros pinitos en 2000, en el año 2000, 2001, y luego ya un poco ya en serio en el 2002, que además coincidió cuando me compré mi primera reflex digital, recuerdo que paré completamente de hacer fotos y no hice prácticamente ni una sola foto de paisaje en años. Igual en 3 años. Igual 2 años o 3 años Sí. no tomé ni una. ¿Por qué? Bueno, pues mira, porque yo soy así. O sea, cuando me metí digamos, a estudiar el RAW,
rápidamente me di cuenta que aquello, o sea, que exprimir un RAW al máximo no tenía absolutamente nada que ver que exprimir una película al máximo. Es decir, Sí. todo lo que yo sabía y lo que nos habían enseñado, bueno, sí, nos habían enseñado o me habían enseñado en la escuela, mientras yo era estudiante, me refiero, acerca de cómo obtener la fotografía perfecta a nivel técnico, y además lo enseñaban muy bien. La verdad que en ese sentido, vamos, chapó, porque todo lo que pues, nos enseñaron de sistema de zonas, de sensitometría, realmente era fascinante y funcionaba. O sea, si lo hacías bien, salían unas fotos que, oye, si la foto estaba bien y te lo habías currado y tenía una buena composición, técnicamente la gama de grises era exquisita. O sea, vamos, no tenía mucho que envidiar a las grandes fotos de los grandes maestros, a nivel gama tonal, me refiero. Luego ya otra cosa Sí. que hayas conseguido sacar allí Sí. el hombre saltando por el charco, ¿no? De Cartier-Bresson o otra historia, ¿no? Pero a nivel técnico Sí. eran, o sea, en excelente. Y en digital no tenía nada que ver. O sea, tú hacías aquello mismo y no, o sea, ya veías que aquello no era lo mismo. De hecho, recuerdo perfectamente aquel artículo en noviembre de 2003, creo que fue, ¿no? Cuando salió el artículo de exponer a la derecha, aquel artículo, claro, lo cambió todo, porque aquel artículo nos mostró a todos cuál era el camino a seguir en digital. Entonces yo me puse pues Sí. a estudiar y a experimentar como un loco con aquello, a hacer un montón de pruebas. Entonces sacaba cartas de grises y cartas de colores en casa y ponía la cámara y disparaba y hacía bracketings y analizaba los rows y los escudriñaba allí por dentro y por fuera y los revelaba con 20 programas, tratando de entender, ay, perdón, No. cuál era realmente la forma idónea, ¿no? Entonces, como yo sabía que no sabía cuál era la forma, o sea, yo era consciente de que no sabía exponer bien en digital, no quería sacar ninguna foto porque entonces sabía que estaría mal Sí. y eso me comía por dentro. O sea, prefería no sacar una foto que sacarla y saber que estaba mal expuesta. Sí. Eso me corroía por dentro. Total, que me tiré pues como 2 años o así haciendo todo tipo de experimentos. Eso sí, ahí aprendí, bueno, la Claro. retorta de cosas. Ahí también fue cuando además me metí muy fuerte con la gestión de color. Ahí me di cuenta que la gestión de color tenía mucho que ver en la exposición de un buen RAW. Y bueno, pues cuando terminé y ya con otra cámara, que ya para entonces me la había cambiado, pues entonces ya volví a hacer paisajes y tal, y ya disparaba pues digamos, utilizando todo lo que ya había aprendido por mí mismo, o sea, autodidacta total, y tratando siempre, eso sí, de comprobarlo por la vía científica, o sea, utilizando un poco el pensamiento científico que había aprendido en ingeniería, ¿no? Ingeniería, claro. Que es que no asumas nada por correcto hasta que no se demuestre que es correcto. Claro. O sea, lo diga quien lo diga, como si lo dice un libro o si lo dice, no sé, quien sea, ¿no? Es igual. Hay que comprobarlo y o sea, y matemáticamente o como sea, tiene que demostrarse que es correcto y entonces sí, lo puedes asumir que lo es. ¿Y cuándo empiezas a escribir libros? Pues ya empecé allá por 2004 más o menos. Yo creo que finales de 2004 ya empezaba a tener bastante claro cómo iba el tema del RAW. Y más o menos por aquella fecha ya empecé a escribir. Bueno, ya empecé, de hecho, antes a escribir un libro, digamos, básico de lo que era la imagen digital. Explicar, o sea, de hecho, lo que hoy día es mi guía completa de la imagen digital. O sea, el explicar, pues, los formatos de imagen, qué es un JPG, qué es un TIFF, qué es un PNG, qué es un GIF, un PSD, qué diferencias hay, cuál es la profundidad de bits, qué son los canales. Bueno, todos estos conceptos que cualquier fotógrafo tiene que manejar, le guste o no, porque, bueno, así es como, digamos, salen los ficheros, ¿no? Sí. Ahí de la cámara, ¿no? Y del ordenador. Hmm. Entonces, pero, o sea, en el mismo libro empecé a hablar de RAW. Luego rápidamente me di cuenta que era mejor separarlo, porque si no iba a acabar siendo un libro que iba a ser un tocho grande. Y además, como yo era consciente de que estábamos en unos años de grandes cambios, no sabía si todo lo que estaba explicando de RAW iba a cambiar al cabo de poco. Es decir,
¿cómo tendría yo la seguridad de que si estaba yo explicando, pues no sé, exponer con el histograma a la derecha, de repente salía una tecnología nueva y al año siguiente era exponer hacia la izquierda? Sí, Claro, mi libro quedaría totalmente invalidado, ¿no? claro. Entonces decidí segmentar y eso fue también una decisión importante que tomé y que yo creo que, que ha sido muy correcta, muy, muy buena, porque, bueno, me ha permitido que los libros sean pequeñitos y, digamos, evitar el gran tocho, ¿no? Claro. Que está bien, hay libros que son, digamos, libros grandes que están muy bien, pero el problema que tienen es que explican muchas cosas y generalmente muchos de estos libros digamos, de técnica fotográfica, cuando llegas un poco a la parte con sustancia, ya se acaba. Sí, Supongo que tú habrás tenido también esa sensación, ¿no? sí, Como todos. Dices, vale, un libro, yo qué sé, The Raw. Y entonces te empieza explicando los tipos de cámaras, las focales, los objetivos, que si la iluminación frontal, o sea, empieza explicando un montón de cosas porque siempre asumen que empieza desde cero. sí. Y cuando llegas a la parte que, ¿Te vamos, interesa? la que Sí, coincide con el título del libro, sí, ¡pum! En 5 páginas o en 20 se acaba. Y dices, coño, yo quería mucho más de esto. Entonces yo, digamos, decidí segmentar y entonces hacer un libro pues de conceptos básicos, ¿no? De imagen digital. sí, Ningún libro de cámaras, de tipos de cámaras ni nada de eso, porque de eso ya hay 20.000 y sí, no iba, digamos, a poner uno más que no, tampoco creo que fuera a aportar nada, digamos, realmente relevante, ¿no? sí. Y en cambio, rápidamente me di cuenta que tendría que hacer después de ese básico otro, que es calibrar el monitor. Porque todo lo que iba a explicar sobre RAW se basa en que lo que vayas a hacer lo tienes que hacer en una pantalla mínimamente ajustada. Claro. Así que otro libro de calibrar el monitor. Claro, un libro, un año. Sí, Y luego además, cuando ya llevaba escrito pues como 100 y pico páginas de lo que iba a ser mi libro de RAW, de captura digital y RAW, ocurrió algo que me hizo echar el freno de mano y esperar un poco. Y fue que surgió el formato DNG. Adobe anunció el formato DNG, creo que fue en septiembre de 2004 o septiembre de 2005. Y claro, en aquel momento yo dije, ostras, Hugo, para un poco, porque estás escribiendo aquí un montón de cosas del RAW y tú no sabes si a partir de mañana todo va a ser DNG y claro, las cosas cambian. Y bueno, si mañana sale el DNG al cuadrado o yo qué sé, sí, o lo que sea, y cambia otra vez, ¿qué? Te vas a pues comer el libro con patatas fritas, claro. ¿no? Como se suele decir. Sí, Y entonces decidí esperar un poco. Y entonces, mientras tanto, me dediqué a terminar el libro digamos, el libro básico, el libro de calibrar el monitor y luego otros 2 más que hice que pensé que también serían muy útiles para un fotógrafo, que son el de reinstalar Windows y el de particiones y backups. Que son libros que se salen un poquillo por la tangente, sí. pero que son libros que también un fotógrafo necesita, Sí, ¿no? que Bueno, afectan toda la directamente, sí. gente. Sí, sí. Claro que al final, tarde o temprano, el ordenador pues te deja un poco ahí tirado y es bueno tener pues eso, saber un poco cómo sacarse las castañas del fuego, ¿no? Sí, Y entonces cuando ya publiqué estos 4 libros, entonces ya fue cuando, digamos, recuperé y me dediqué al quinto, que era un poco, que era realmente el libro que yo quería escribir desde el primer día. Pero tuve que escribir 4 antes porque me di cuenta que no era el momento. O sea, sí. tenía que esperar un poco y tenía que haber al menos 2 libros previos, ¿no? El de básicos y el de calibrar la pantalla. Claro, Y yo tengo el de imagen digital conceptos básicos ajá, hace un montón de años, que además me sirvió el azul. el azul, sí, sí, yo tengo bueno, tengo la segunda edición, Ujú. revisada y Sí, que ya actualizada, fue sí. muy ampliada. Sí, Ujú. sí, sí, pues tengo ese y luego tengo el de revelado error, el 5. Ajá, exacto. Sí, 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 el básico se está convirtiendo en un libro, digamos, que muchas escuelas lo están, digamos, recomendando y apreciando mucho, porque es el típico libro que un, digamos, profesor de fotografía, pues, digamos, acaba recomendando a sus alumnos digamos, porque lo que quiere es dedicarse a explicar, pues, la cámara y la luz y el revelado y tal. Y este es un poco un libro así como libro de texto, ¿no? sí, hombre, De a mí, estudiante de fotografía. y es perfecto porque te explica, pues eso, conceptos básicos de los bits, la profundidad del color, todas estas cosas
que cómo funcionan Sí, los claro. canales y todas estas cosas que realmente es cuando entiendes cómo funciona, cómo capta el sensor la película, o sea, el sensor la luz, cómo lo de la cantidad de colores y todo esto, que son conceptos básicos que cuando estás reajustando una imagen de tamaño en Photoshop te pregunta una serie de cosas que si no Claro. sabes de qué estás Y hablando... y entonces entiendes de qué Claro. te está preguntando. Claro. Sí, sí, sí. Exacto, pues sí, sí. Pues precisamente por todo eso decidí hacer este libro, ¿no? Sí. Y de hecho también para ayudarme en mis propias clases, porque era pues el libro que a mí me gustaría que mis alumnos conocieran pues cuando vienen a mis clases para poder entrar en lo verdaderamente interesante, ¿no? Que es, venga, pues el RAW, el revelado, la gestión de color y tal, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues luego vino el de captura digital y RAW, que me llevó otros, creo que fueron 3 años más. O sea, recuperé lo que había empezado a escribir, lo tuve que cambiar bastante porque, digamos, que lo había empezado a escribir empezando por lo básico, así que tuve que hacer criba y, digamos, Sí. acordarme de que ya había cosas que entonces ya ahora ya sí había publicado y bueno, pues entonces vino este de captura, ¿no? Claro. Y ahora ya me acuerdo que me habías preguntado otra cosa más. Bueno, a raíz de lo que comentabas hace un momento, te voy a preguntar ¿qué opinas tú del formato DNG? ¿Y lo utilizas tú para algo? ¿O tú utilizas los NEF de tu Nikon y te quedas con eso? Utilizo muy poquito el DNG. De hecho, para lo único que lo utilizo es para, por ejemplo, en alguna clase, cuando tengo que compartir RAWs con los alumnos, que les paso RAWs de ejemplo, ¿no? Para hacer los ejercicios y tal, entonces se lo paso en DNG, porque me es más cómodo, porque allí van pues todos los metadatos míos y como muchas veces bueno, la mayoría de cursos que, digamos, que surgen, o bueno, quizás ahora no debería decirlo porque ahora está cambiando, pero bueno, durante muchos años la mayoría de cursos que he hecho han sido para revelar con Adobe, o sea, con el Sí. Camera Raw de Photoshop o con el Lightroom, ¿no? Entonces ya les paso varios ajustes o la foto, digamos, reseteada, ¿no? Y, por ejemplo, en un preset guardado aparte la foto ajustada y entonces me es muy cómodo porque ya digamos que ellos allí los digo, mira, ir allí a las instantáneas y allí tenéis el resultado final y entonces es lo que vamos a conseguir y bla, 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 ¿no? Pero realmente solo lo uso para eso, porque aparte de eso, el DNG a mí personalmente me parece que no me aporta nada, nada útil, porque lo único que, digamos, consigo es digamos, dedicar tiempo a convertirlo, tiempo que me puedo ahorrar perfectamente porque el NEF de la cámara digamos, ya puedo trabajar con él perfectamente. El DNG no me aporta ninguna ventaja, es decir, el primer inconveniente es que pierdo tiempo convirtiéndolo. El segundo inconveniente es que no puedo volver atrás. Claro, bueno, puedes hacer esa conversión en la que lo incrustas, pero entonces ocupa el doble. Sí, Claro, lo para ocupa el eso, doble, eso no para tiene eso sentido. ya no lo uso, ¿no? Claro. Y aparte pierdes algunos metadatos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El marcado, o sea, lo que se llama la marca de autenticidad del RAW, que también es verdad que la utilidad es muy rara, ¿no? Pero que bueno, que sirve, por ejemplo, para demostrar delante de alguien que esa foto ha sido inalterada, ¿no? Por ejemplo, imagínate delante de un juez, pues que tú y yo, bueno, yo conozco fotógrafos que les han dado un golpe en el coche y han hecho una foto con la cámara y la han aportado como prueba. Y entonces llegan allí y dicen, pero esto es un JPG. ¿Y cómo sabemos que no lo has retocado? Pues nada, si llevas un RAW, puedes demostrar que no está retocado. Pero si llevas un DNG, no. Porque entonces ya se pierde la marca de autenticidad, que es la que viene en el RAW nativo, y que con un software especial de la marca, pues se puede, digamos, comprobar que es auténtico. Que bueno, también hay sus historias porque se han descubierto agujeros de seguridad en estos programas y tal, pero bueno, que se puede, ¿no? Sí, es más fiable, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, sí que lo utilizo, el DNG. Lo convierto todo a DNG. La verdad es que no sabía esto de autenticidad, pero bueno, a mí para lo que hago tampoco es una cosa que necesite. No. Luego que la otra pega es que en el único sitio que funciona realmente bien es en los programas de Adobe, pero en cuanto te sales de ahí, realmente lo mejor es mantener el RAW de origen, porque es el que reconocen los demás programas. Por ejemplo, si te vas al DxO Optics o al nuevo, al One-on-One,
Sí. O al Capture One, el que realmente reconoce bien y además en el que te consigue el mejor color, la mejor respuesta de color, sobre todo el Capture One, es en el RAW nativo. Aparte Sí. de que la supuesta ventaja de compatibilidad total y ausencia de actualizaciones, ahora se está viendo que no es tal, porque tú coges un DNG actual, o sea, de última generación, y te vas a abrirlo pues en el Photoshop 7.0, por ejemplo, que fue Sí. el primero que tenía el Camera Raw, y o no te lo abre, o te lo abre y se pierde en la mitad de las cosas. Sí. Te da avisos o advertencias. Entonces dices, bueno, o sea, si resulta que el DNG también hay que actualizarlo, entonces, para eso, ¿por qué no me quedo con el RAW de cámara, que no hay que actualizarlo y todos los programas lo reconocen? Es más, Claro. digamos, ante el típico, digamos, esta cosa, esto que se dice de que, bueno, ten cuidado porque, claro, en el futuro puede ser que no te lo reconozca y tal. Bueno, oye, en el futuro, pero hay tiempo. O sea, el día que deje de reconocerse ya nos enteraremos todos. Sí, O sea, si hombre. mañana sale no sé, el Windows 11, me lo invento, y el Photoshop, no sé, el CC o el CQ, y resulta que no reconoce nada, bueno, oye, pues espérate, no te lo instales, Sí, estate para consciente convertirlo ya estás a tiempo, claro. y, oye, ya lo convertirás tranquilamente. Y si no, no te preocupes, que existen lo que se llama una cosa que se llama máquinas virtuales, que vamos, en el mundo informático se usan muchísimo, que tú te instalas allí en una ventanita no sé, Windows XP y con el Photoshop CC de 2014 y ale, pues allí conviertes con tranquilidad lo que te dé la gana. Sí, O sea, que vamos, que no es aquello de que viene el logo, ¿sabes? O claro. sea, no, vamos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, que si algún día hay que convertir, porque mira, yo qué sé, porque la industria ha decidido unánimemente que todos van a usar DNG y ya las cámaras van a sacar DNG y ya nadie va a... Bueno, pues vale, ya lo convertiremos, pero oye, que hay tiempo, que no es que desaparezca Sí, de en... la noche a la mañana, sí. Por esa Claro. razón, pues, ¿para qué hacer un trabajo extra cuando, digamos, el archivo que saca la cámara ya me sirve? Pues, Claro. y en el Capture One lo notas mucho, claro, porque al no ser Adobe, al ser de hecho la competencia, Sí. pues notas mucho mucho mejor con el RAW nativo, ¿no? Con lo cual, pues ¿para qué voy a dedicar tiempo si luego Sí, encima me va a traer problemas en cuanto me salgo de Adobe? claro. Entonces Claro, esa es claro. la historia. Pues nada, genial. Y actualmente, ¿cómo tienes enfocado el negocio? Es decir, tú ahora mismo das cursos y, como comentabas antes, te has enfocado más al asesoramiento, ¿no? de empresas en cuanto a gestión de color y todo este tipo de cosas. Sí, pues mira, desde hace años y viendo que, pues que, bueno, que tenía que diversificar y sobre todo procurar no centrarte en un único cliente. Ya he Sí, visto, digamos, varios compañeros pues que a lo mejor vivían bien y tenían muchos ingresos y tal, pero estaban focalizados en un único cliente. Y claro, y en la mayoría de los casos el único cliente llegó un día y falló y problema. Entonces yo he intentado pues diversificar y un poco, digamos, picotear de varias flores, porque si un día se cae una, pues mira, tengo las otras, ¿no? Entonces, la actividad principal sigue siendo la docencia, todo y que en los últimos años he visto que ha ido, digamos, hacia abajo, digamos, hay menos cursos. Seguramente yo creo que quizás es porque, bueno, en parte por la crisis, por lo larga, ¿no? que está siendo, todo y que ahora nos dicen que estamos saliendo, pero bueno, no es tan cierto. Bueno, yo al menos creo que, que no está la cosa tan bien como la pintan. Y el mundo de los fotógrafos, pues es uno de los que primero sufre cuando hay crisis, ¿no? Lo primero que recorta la empresa cuando digamos vienen tiempos duros es el presupuesto en publicidad y marketing. sí, Y entonces he intentado, o sea, aquello que yo hacía, o sea, aquello que yo explicaba que en cursos, sobre todo gestión de color, pues decidí ofrecerlo como servicio. O sea, en vez de explicarte cómo calibrar tu pantalla, te ofrezco calibrártela yo. sí, Y tú calibrar tu cámara, tu impresora, tu escáner, o hacer esto que ahora se ha puesto de moda el one-on-one, ¿no? sí. Digamos que es la clase particular a través de internet o presencial, hacer un Skype de 15 minutos, de media hora, tal, ¿no? Y entonces, últimamente, pues estoy haciendo mucho esto es de lo que más me están pidiendo, ¿no? Entonces voy a
voy a estudios de fotógrafos, les calibro allí pues la cámara con sus flashes, la impresora, el plotter, el monitor, les asesoro con las dudas que tienen y casi todo relacionado con la gestión de color y el revelado de RAW. Y muchas veces Capture One, porque a nivel profesional se usa muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, por ahí pues me he metido mucho. Desde hace unos años me he metido también bastante fuerte en el mundo del cine y del vídeo profesional y cine. Porque, bueno, veo que también hay una carencia de gestión de color. Es muy distinta la gestión de color en ese mundo al de la fotografía. O sea, sí, es muy, vamos, que allí no se usan perfiles ICC, ¿no? Ni Photoshop, ni nada, es otra historia. Pero bueno, me parece muy interesante y me he metido allí, pues, digamos, a investigar y a estudiar por mi cuenta, a aprender, a pues, conseguir herramientas, ¿no? Y al final, pues, ofrecer el servicio. Y entonces, pues, últimamente también me está saliendo mucho. De hecho, yo creo que de lo que más me está saliendo últimamente, cosa, curiosamente, es de mundo vídeo, ¿no? Me llaman, pues, de productoras de vídeo y productoras de cine que hacen publicidad, que hacen películas y profesionales, editores y demás pues eso, para ir a calibrarles los monitores donde editan el vídeo y tal, ¿no? Y entonces, pues nada, pues hago mucho de esto. Voy allí pues allí a in situ, y entonces tiene allí una estación donde editan el vídeo con televisores, con proyector o con monitores, y entonces les calibro la tele, el proyector, el monitor. Suelen ser monitores, digamos, más del mundo vídeo, ¿no? Sí. Aunque de vez en cuando ves alguno de fotografía, algún EIZO, algún tal. Y nada, pues por ahí también voy haciendo. Y luego aparte, pues continúo pues con proyectos propios. Por ejemplo, los libros no los he dejado de lado. De hecho, cuando se han agotado, pues he sacado siguientes ediciones, pero ediciones reales, porque una cosa que se hace mucho en el mundillo, es un poco picaresca, es que muchos autores sacan o sea, la nueva edición, pero cuando se saca una nueva edición y el libro es el mismo, no se tiene que llamar edición, se tiene que llamar reimpresión, que es que es de hecho lo que dice el gremio de editores. O sea, si tú sacas un libro y no cambias más de un 3% de las páginas, eso no es una edición nueva, es una reimpresión. Entonces tú puedes hacer 27 reimpresiones, oye, porque tu libro tiene mucho éxito y no cambias ni una coma. En cambio, lo que se hace muchos autores, es sacar nueva edición, pero en realidad es el libro nuevo, ¿no? Yo en eso no. Yo, digamos, ahí cumplo pues las normas de los editores y, por ejemplo, en el libro ¿cuál fue? El libro de captura digital, la segunda vez que salió era la primera reimpresión. Sí. Ahora la tercera vez que ha salido es la segunda edición, porque entonces ya tiene 100 páginas nuevas y otras 40 o así cambiadas, ¿no? Y entonces, pues eso también me lleva un montón de tiempo, porque esto de los libros, te come una de tiempo bestial. Sí, brutal. Y nada, pues ahí pues sacando ediciones. Ya el de imagen digital va por cuarta edición, el de RAW va por la segunda, el de calibrar el monitor ahora viene la quinta. Y bueno, pues ahí hay también un montón de horas, ¿no? Y luego aparte, pues, por ejemplo, en el laboratorio EGM me encargo personalmente de fabricar una carta de color que se llama carta de color IT8, que sirve para calibrar cámaras digitales. Y que de hecho uso mucho pues cuando un cliente me pide, ¿no? Pues que le calibre la cámara porque, pues no sé, hace fotografía de producto y quiere que el color de los productos, ¿no? Pues coincida con el color de la foto. Entonces, pues le calibro la cámara y la carta de color me la fabrico yo mismo, siguiendo un estándar que es el I2 IT8.7/2. Y nada, pues ahí sigo, ¿no? Ahora, de hecho, mira, pues te puedo un poco contar que estoy pues desarrollando una nueva carta y además este creo que es el primer sitio en el que, digamos, voy a hablar de ello, por así decirlo, públicamente. Sí. Una nueva carta que espero lanzar dentro de poco y que es completamente nueva y totalmente diferente a la IT8 y que, digamos, sirve para calibrar cámaras, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? No entrarán, digamos, en más detalles, tampoco para aburrir, pero bueno, sí que hay digamos, ahí tengo otro proyecto más, ¿no? Y luego aparte, pues videocursos. Entonces, algunos temas que, por ejemplo, doy en mis libros, como imagen digital o como calibrar el monitor, pues videocursos, ¿no? Para el que, pues, o no tiene tiempo para leer o prefiere una cosa más práctica, ¿no? Pues venga, entonces vendo mis videocursos en la web. Y bueno, pues de esta manera, pues en libros, asesoramiento, calibración in situ, videocursos, pues
ahí tengo un poco el abanico, ¿no? De, digamos, de flancos, ¿no? Que voy un poco tocando y que son los que me sirven, ¿no? Pues para ganarme el pan. Sí, sí, sí. Al final no queda otra, ¿no? Que Sí, diversificar, como comentabas. diversificar, hay que diversificar. Y sobre todo tener iniciativa y sembrar mucho. Hay que darse a conocer y, bueno, sembrar bastante. O sea, pues eso, darse a conocer, publicar lo que haces, enseñar, pues, en qué nivel estás y Sí. digamos, por ahí un poco ir sacando el anzuelo, ¿no? Para ver si vas pillando, pues, clientes y tal, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son tus medios que utilizas principalmente para esto, para captar clientes nuevos y tal? ¿Utilizas las redes sociales o principalmente tu blog o el boca a boca de la gente con la que trabajas? Bueno, ¿Qué es lo que mejor te funciona ahí? tampoco he hecho, o sea, tampoco he hecho mucho, digamos, sondeo de por dónde me vienen. En parte porque me aburre soberanamente. O sea, es un tema que realmente no me llama. O sea, prefiero, o sea, del poco tiempo que tengo, lo prefiero dedicarlo a sembrar mejor, o sea, a aprender o mejorar, digamos, aquello que siembro. Y eso sí, simplemente pues trato digamos, de publicarlo en el blog y amplificarlo en Facebook, ¿no? Y prácticamente ya está, porque es la única, bueno, no, en Facebook y LinkedIn, que son las dos únicas redes sociales en las que estoy, y no me meto en más porque no me atrae y tampoco tengo claro que por ahí vaya, digamos, por otras redes vaya a sacar algún beneficio, ¿no? Y digamos, en la que más me dedico es en Facebook. Entonces, por ahí, pues en la página, digamos, profesional o en la fanpage, ¿no? Que dicen, pues ahí Sí. voy un poco copiando lo que saco en el blog, ¿no? Entonces, procuro siempre publicar cosas que no sea, digamos, como dicen, un retuitear, Sí. sino cosas un poco de factura propia, ¿no? De lo que estoy haciendo y que sea algo interesante, ¿no? Que aporte algo, ¿no? Algo distinto, que no sea siempre lo mismo, ¿no? Sí. Y entonces por ahí, pues nada, trato de hacer contenido interesante que procure estar o que procure aportar algo que no esté visto ya 100 veces. O sea, que no sea, pues mirar el retoque de Photoshop o mirar el filtro de Instagram, sino que sea un poco algo diferente, ¿no? Sí. Y que Claro. tenga un cierto interés. Lógicamente tendrá su público, que seguramente es mucho más reducido que las estrellas de Instagram y que otras, ¿no? Redes sociales, pero bueno, yo me centro ahí, ¿no? Ah, además, digamos, en ese sentido, hay una frase de un poco de mi ídolo, Ansel Adams, que me encanta, y además nadie mejor que él para haberla dicho, que es que sin técnica no hay arte. Y quién mejor que él, que tenía una técnica impresionante y un arte impresionante. O sea, y en ese sentido, pues bueno, yo digamos que me centro en hablar de la parte técnica y casi únicamente Y y bueno, y en ayudar a la gente a que pulan la parte técnica para sí, que puedan enfocarse en el arte, ¿no? Al final. exacto, exacto. Yo siempre he dicho que la técnica no es el fin y el que la vea como tal, pues no sé, quizás está equivocado. O a lo mejor es que tiene digamos, una visión, digamos, de estética en la que, bueno, utiliza la técnica como propia estética, ¿no? Que también puede ser. Sí. Pero en general la técnica no es el fin, la técnica es el camino. Sí. Y el fin es esa estética que tienes que desarrollar, que es lo que se llama tu estilo propio, ¿no? O tu visión. Y la técnica es quien te va a llevar allí. Pero está claro que, como decía el cuento, la flauta puede sonar una vez, pero no va a sonar Sí. siempre. O sea, o aprendes clase de música, ¿no? O clase de flauta, o que haya sonado una vez no significa que vaya a seguir sonando. Entonces, Sí. si suena bien es porque es por algo. Y eso requiere, pues, preparación y tal, ¿no? Claro. Entonces, yo me gusta, pues eso, me gusta saber hacer sonar la flauta y me gusta que cuando toco la tecla adecuada suene exactamente como tiene que sonar, ¿no? Sí. Porque quiere decir que controlo el medio y por Claro. tanto lo que tengo en la cabeza, la imagen que tengo en la cabeza, sé exactamente cómo llevarla al papel o a la pantalla, ¿no? Sí. Entonces está muy bien tener una imagen en la cabeza, pero luego también hay que saber plasmarla, ¿no?
Claro, y ahí es donde interviene la técnica. claro. Así que, ¿Y cómo te ves dentro de unos años? ¿Te gustaría seguir haciendo lo que haces actualmente o te sí, gustaría...? bueno, no estoy seguro. Hombre, claro, ya son unos cuantos años, Sí, ya, claro, que pues llevas un mira, montón de años, claro, claro. este año pues ya prácticamente voy a cumplir 20 en la Sí, docencia. Y claro, ya es un tiempo. Y bueno, pues claro, pues con dos niños, que bueno, que ya uno ya empieza un poco a crecer y tal, y también viendo cómo está digamos, el país y el panorama, ¿no? Y lo mal que está a nivel económico y el negro futuro que nos espera, aunque por ahí intenten decir que estamos mejorando y que todo va muy bien y no es así, pues ya me voy planteando la duda de si quizás algún día pues meter un pie, quizás no los dos, pero a lo mejor uno sí, en alguna entidad, ¿no? En alguna escuela o tal, o incluso no descarto a lo mejor en el futuro incluso montar mi propia escuela. Aunque bueno, o sea, conozco bien cómo funciona una escuela por dentro. He visto pues a gente que lo ha intentado y se han quedado por el camino, o sea que conozco el riesgo y sé que no es fácil, pero pienso que podría ser a lo mejor una buena forma de terminar, ¿no? O sea, digamos, de terminar, de un poco de abordar la etapa ya, pues eso, más hacia la jubilación, ¿no? Porque, sí, bueno, el tiempo pasa y aunque me queda bastante, pero bueno, hay que ir a empezar a pensar un poco en qué vendrá, ¿no? Porque sí, sí que es verdad que mantenerse al día cuesta mucho. O sea, cada vez que sale una nueva versión de Photoshop, una nueva versión de este y del otro programa, pues ya resoplas porque dices, joder, es que ya me lo conozco bien y ahora me lo han cambiado todo de sitio y claro, cuesta, ¿no? Y no es como cuando tienes 25 que, oh, qué qué emoción, ¿no? ganas, ¿no? Ahora Sí, tal, sí, ¿no? Ya cuando tienes, claro, como en mi caso, 46, pues dices, hombre, qué bien, o sea, qué interesante esto nuevo que ha salido, pero joder, ya podían haberlo dejado en el mismo sitio, coño, que ahora me tengo que aprender todo y tal. sí, Y claro, porque dentro de un mes tengo que dar un curso y evidentemente yo soy el que lo tiene que saber y lo tengo que explicar. Y además, claro, como asesor, digamos, la semana que viene ya me van a estar llamando y diciendo, Hugo, es que nos hemos actualizado esto y queremos que vengas a explicarnos a ver cómo va. O que hagamos un claro, one-on-one por Skype. Y claro, pues lo claro, tienes que saber. claro. Entonces, Sí, sí, tienes que estar al día en el momento. exacto. Claro, Entonces, claro, es muy bonito, pero cuando se convierte en, digamos, en tu obligación, pues ya no, o sea, no tiene por qué entusiasmarte tanto, ¿no? O sea, sí que te gusta y dices, ostras, mira, qué guay interesante esta técnica, pero, joder, cada una leche, ahora tengo que estar ahí horas y horas empapándomelo y cada vez, bueno, te vas un poco creciendo y cada vez te cuesta más, ¿no? De alguna manera tiendes a un poco a sentarlo todo y a que, y a que no te cambien lo que ya sabes, pues lo ya conoces perfectamente y en profundidad y digamos que tienes un poco tu esquema mental y dices, joder, ahora cambiarlo, pues claro, te va costando, ¿no? claro, Pero bueno, que yo tengo claro que, digamos que voy a seguir ahí actualizándome y no me quiero en absoluto descolgar y, y en ese sentido, vamos, o sea, espero que me quede mucho tiempo, muchos años por delante, un poco intentando mantenerme un poco al filo, ¿no? De la noticia o de la novedad, ¿no? De todas las novedades y cambios tecnológicos, ¿no? Porque, bueno, en claro. definitiva me sigue gustando todo esto, la ciencia me encanta y me gusta mantenerme al día, ¿no? Sí, sí, al final es lo que nos empuja, ¿no? A estar aquí. Yo creo que todo el mundo que entra en la fotografía, por un lado o por otro, pero al final es algo que nos apasiona a todos, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Aunque me voy quedando cada vez más solo, porque gente de mi generación, claro, se van descolgando porque, claro, ellos, digamos que se quedan un poco en la zona cómoda, ¿no? Y dicen, bueno, ya estoy aquí en mi zona y ¿para qué me voy a salir de mi zona de comodidad cuando ya me Sí, lo conozco todo? Pues mira, el día, si dentro de 3 años me tengo que actualizar, pues bueno, ya saldré un poco de la zona esta y ya me actualizaré. claro. Pero mientras Sí, tanto, pues nada, ahí me mantengo. de- desde luego. Ujú. Y dime dónde te puede encontrar la gente, saber más de ti, cuál es el mejor medio, es a través de tu página web o... Sí, a través de la página, mira, perdona porque está ya sonando el teléfono, no sé si se, si se oye. Eh,
Sí, bueno, pues me pueden encontrar por varios sitios. Hombre, principalmente por el blog y por Facebook, quizás, sobre todo Facebook, quizás es lo más cercano, ¿no? Sí. Aunque la verdad que, bueno, o sea, si quieren una respuesta más, digamos, segura, por el blog, digamos que acabarán antes, porque por Facebook todavía no, digamos que no me lo conozco, digamos, tan a fondo y no sé por qué. A veces me mandan un mensaje y no me llega. No sé si es que es un problema de que no lo he configurado bien o es que el Facebook o es el correo. Y a veces me llega un mensaje y a lo mejor me entero porque al cabo de 15 días me llega otro y entonces cuando voy a mirar el otro veo que hay uno allí pendiente que ni me había enterado que me había entrado, ¿no? Y entonces casi mejor que, digamos, si alguno me quiere contactar, pues directamente por el blog. Pero vamos, que estoy pues o sea, bueno, sí, en el blog, en Facebook y allí, bueno, sí, o sea, ahí me puede localizar fácilmente. Pues nada, sí, yo recomiendo a todo el mundo que siga tu blog porque yo creo que es interesante. Gracias. Todos los posts que vas poniendo de calibrar monitores, bueno, un poco Sí. de todo, de las cartas de colores, de los cursos que haces. Sí, es que además como hay tan poco publicado sobre esto, pues digamos que intento cubrir un hueco que no se cubre. Sí. Porque realmente hay muy poca gente que publique cosas de este tipo, ¿no? Y Sí. los que publican se van quizás a un lenguaje ya muy técnico que a lo mejor entendemos los que estamos metidos, pero un poco la gente, digamos, el grueso de fotógrafos, pues igual le suena chino. Allí cuando Sí. empiezan a salir los tecnicismos y ya cuando sale una ecuación ya salen todos espantados, huyen despavoridos. Sí, no, me parecen muy interesantes tus artículos, por ejemplo, de cómo elegir monitores que vas actualizando con los modelos nuevos y tal. Me parece muy interesante, la verdad, para saber también, Claro. porque además los separas en rangos de precios y que me parece muy útil para la gente, para el fotógrafo de a pie, digamos. Sí, sí. Además es que sí, hay poca información de eso. Sí. Pues nada, se los recomiendo a todo el mundo que te siga. De todas maneras, pondré en las notas del programa todos los enlaces de todo lo que hemos hablado y de tu Facebook, tu página web y todo. Así que... Gracias. Así que nada, pues genial. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? Buah, pues yo con el rollo que te he soltado, yo creo que si han aguantado, vamos, los que nos están escuchando hasta el final, pues ya yo creo que ya tienen bastante. Hugo para rato. Pues nada, genial. Pues nada, Hugo, muchísimas gracias por todo y Nada, a ti. Ánimo con todo lo que haces. Ha sido un rato agradable. Un placer tenerte y charlar contigo de fotografía un rato. Sí, hombre, igualmente, y bueno, muchas gracias por pues pensar en mí y bueno, invitarme a esta entrevista. Pues nada, un placer, encantado. Venga, pues nada, muchísimas gracias y estamos en contacto. Venga, un saludo, hasta otra. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y a Hugo por habernos dedicado este rato. Para ver todo el contenido que crea Hugo, además de las fechas de sus cursos, podéis encontrarle en hugorodriguez.com. También os recomiendo encarecidamente que leáis los libros. De todas formas, echad un vistazo en visualuniversity.com/16 para ver las notas del programa con enlaces a todo lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.